Enseguida, y continuando con el mismo tema relacionado a la vacunación, ya tenemos en sala nuestra siguiente expositora, que es la doctora Andrea Gómez Ayora. La doctora Andrea Gómez tiene como parte de su currículum, es médica de la Universidad de Cuenca del Ecuador, magíster en salud pública por la Universidad de Chile, magíster en epidemiología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, también una candidata a doctorado en salud pública en la Universidad de Chile, docente universitaria de pregrado y posgrado en Chile y Ecuador, participación en investigaciones de estudios poblacionales en temas de nutrición infantil y también contaminación ambiental, endocrinología y enfermedades transmisibles. La doctora nos va a ayudar con el tema vacunación y efecto en el control de la COVID-19 desde el análisis epidemiológico. Bienvenida, doctora Gómez. Buenas noches. La sala es totalmente suya y puede iniciar su ponencia. Muchas gracias. Buenas noches con todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir este espacio. Bueno, el tema que me ha convocado es la vacunación y el efecto en el control de la COVID-19 desde un análisis epidemiológico. En el caso de la vacunación es una de las acciones menos costosas y más efectivas en términos de salud pública y en términos del análisis de la economía de la salud. Es una de las acciones que, si es que se alcanza una inmunidad colectiva, si es que presenta también una inmunidad individual a largo plazo, permite ahorrar muchos, muchos permite reducir muchos gastos económicos, pero sobre todo permite salvar muchas vidas y además reducir la probabilidad de una enfermedad grave, como en el caso de la COVID-19, que lamentablemente, además de ser una enfermedad por la que han muerto muchos de nuestros compatriotas, también ha generado enfermedades a largo plazo. En el caso de la vacunación tiene una historia bastante larga y se ha observado cómo en los últimos años, sobre todo en estos últimos 100 años, se ha desarrollado de una forma mucho más rápida, ¿no? Y hemos observado cómo en los últimos 20 años, gracias a los estudios de nuevas tecnologías como la ARN mensajero, hemos logrado una vacuna para reducir esta pandemia que nos ha afectado a todo el mundo. Hemos observado cómo enfermedades como la viruela han desaparecido gracias a este proceso de vacunación, pero además a otras acciones de salud pública. Ustedes pueden observar cómo la vacunación aparece y va reduciéndose ya los casos, pero además se demora un poco en desaparecer. Y esto porque con el tiempo se ha ido mejorando también las acciones de salud pública para que estas curvas de enfermedad grave y de mortalidad se vayan reduciendo con el tiempo. Para el desarrollo de las vacunas existen en el presente los ensayos clínicos randomizados, que son una fase 1, una fase 2, y ya tenemos también los ensayos de campo que se empiezan a desarrollar con una fase 3, en donde se hacen estudios con la población que está en terreno, que está sana, que no presenta la enfermedad y que se busca con los estudios de las vacunas prevenir y reducir el riesgo de desarrollar una enfermedad grave o de morir. En el caso de las vacunas han cumplido las que se encuentran ya en uso y las que se encuentran desarrollando sus estudios también con todos estos protocolos que se han ido formalizando y cada vez con una mayor preocupación de cumplir con, sobre todo con los aspectos bioéticos y el buscar el bien de la humanidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los recursos de donde provienen, en su mayoría también provienen de los espacios públicos, el gasto público, que es una inversión a largo plazo, ¿no? Con este tipo de intervenciones se puede realizar un gran impacto en la salud pública para prevenir, como por ejemplo los estudios de la efectividad de las vacunas también. En el caso de las vacunas como la vacuna contra el sarampión, es necesario llegar a un porcentaje para ir reduciendo, ¿no?, los casos, no solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo, ¿no? Y se observa cómo a medida que aumenta el número de personas vacunadas, se va reduciendo el número de personas que presentan la enfermedad. Y esto ya lo sabemos
durante más de 100 años como humanas, que las vacunas tienen este efecto positivo en la salud. Realmente la evidencia ha sido contundente en este momento. Si es que todavía hay personas que dudan, es muy importante brindarles la información, sobre todo la evidencia sólida de que definitivamente mientras más personas se vacunan, se va reduciendo la probabilidad de una enfermedad grave y de la mortalidad. En el caso de las medidas estadísticas para el análisis epidemiológico, para el estudio de los efectos de las vacunas en la población, tenemos varios. Voy a resumirlos. Tenemos el riesgo en los expuestos, es decir, observar cuál es el riesgo de enfermar, de contagiarse, de enfermar, de fallecer, de hospitalización en quienes han sido expuestos a la vacuna. También se toma en cuenta y en consideración cuál es el riesgo en los no expuestos, es decir, quienes no fueron expuestos a las vacunas, cuál ha sido su riesgo de contagio, de enfermar, de hospitalización o de mortalidad. Estos que se les denominan outcomes, estos efectos que se observan, se estudian en todas las vacunas. En una fase 3 se compara ya estos grupos en gran proporción con muchas personas, incluso 40,000 personas, en donde se compara un grupo que está expuesto a la vacuna y un grupo que no está expuesto a la vacuna. Y se observa después de un tiempo determinado por los ensayos clínicos, por los estudios, los protocolos que se presentaron para el análisis, cuáles son estos indicadores en estos grupos. Por otra parte, también se calcula el riesgo relativo, es decir, saber cuál es el riesgo al dividir aquel grupo que estuvo expuesto para el grupo de no expuesto. El riesgo relativo es una razón, saber de cada persona que estuvo expuesta a la vacuna, cuántas personas no estuvieron expuestas a las vacunas y tuvieron este riesgo, sea de enfermar, sea de fallecer, de hospitalización, de contagio. Y además, estos tres indicadores son muy importantes a nivel individual, es decir, miden cuál es mi riesgo como individuo de enfermar si es que me he vacunado o si es que no me he vacunado. Pero además existen otros indicadores para estudios ya a nivel poblacional, que tenemos primero la diferencia de riesgos, que es una reducción de riesgo absoluto. Esto me habla en puntos porcentuales cuánto reduce el riesgo a la vacuna. Y se calcula de restar el riesgo de los no expuestos menos el riesgo de los expuestos. Y la reducción del riesgo relativo, en cambio, ya es un indicador en porcentaje que suele ser mucho más entendible incluso y que lo hemos conocido todo este tiempo como la eficacia de las vacunas. Y esto ya estamos hablando de cuál sería esta eficacia a nivel de los grupos ya poblacionales. Y esta eficacia, cuando se calcula en los estudios de fase 3, estamos hablando de eficacia. Cuando se calcula ya a nivel poblacional, ya cuando la vacuna se encuentra en una fase 4, es decir, ya se está colocando en la población general, ya hablamos de la efectividad. Y el número necesario a tratar. Este número necesario a tratar es muy importante, sobre todo en economía de la salud, para saber cuántas personas yo puedo vacunar, que al vacunar evito un caso. Es decir, si vacuno a 100 puedo evitar un caso, o en el caso de algunas vacunas, si vacuno a 50 personas puedo evitar un caso. Estos son indicadores estadísticos, pero también hay otros indicadores dependiendo de cuál sea el efecto que yo busque. Si es que yo quiero estudiar, por ejemplo, cuáles son los efectos secundarios de una vacuna, también calculo todo esto con respecto a este efecto secundario. Y todos estos análisis permiten a las autoridades de salud, yo tengo la confianza de que se está realizando este tipo de análisis, para tomar la decisión de cuáles son las vacunas que podrían o no entrar dentro de un país. En este momento, todas las vacunas que tienen un permiso por uso poblacional tienen una excelente eficacia en términos de evitar la hospitalización, la mortalidad y también la enfermedad grave. Un ejemplo, este es uno de los resultados de la eficacia de la vacuna Janssen para evitar, en este caso, la
cuál es el efecto de la vacuna después de 28 días en términos de evitar, en este caso, la enfermedad grave después de 28 días. Entonces se observó que se observaron 66 casos en 19.630 personas que recibieron la vacuna y 193 casos en población que no recibió la vacuna. Y a partir de todo esto se calculan los diferentes indicadores y en este caso la eficacia fue del 61.1%. Como ejemplo de las medidas que les he comentado anteriormente, en el caso del riesgo en los expuestos fue de 0,33% y el riesgo en los no expuestos de 0,98%. Estamos hablando de enfermedad grave, en este caso a los 28 días. El riesgo relativo fue de 0,336. ¿Cómo se interpreta este riesgo relativo? Cuando el riesgo relativo es menor a 1, significa que el factor, la exposición que yo estoy estudiando, en este caso la vacuna, es un factor de protección, es decir, protege para una enfermedad. Y en el caso de que sea mayor a 1, es un factor de riesgo, es decir, aumenta el riesgo de desarrollar una enfermedad de este factor. La diferencia de riesgo, la reducción de riesgo absoluto, se calcula restando el riesgo en los no expuestos versus en los expuestos, es decir, aquellos que estuvieron expuestos al placebo menos los que estuvieron expuestos a la vacuna y fue de 0,65%. Mientras más alta es esta reducción y sea positiva, implica que aumenta este riesgo, ¿no? Esta reducción de riesgo, pero si llega a ser negativa significa que aumenta mi riesgo. En el caso de la reducción de riesgo relativo, que es la conocida eficacia, ¿no? En este caso fue del 66.3% y el número necesario a tratar fue de 153 personas. Estas medidas son a partir de estos estudios, ¿no? Pero además existe otra medida que me permite observar qué es lo que sucede ya en términos de campo, que es la eficacia, ¿no? Que sucede ya en las poblaciones. Y esto también permite a los países, a los gobiernos tomar decisiones en términos de las vacunas y observar también qué otras acciones se pueden realizar. En el caso de la COVID-19 ha sucedido que los estudios que se han realizado han sido con las primeras variantes, ¿no? Y se hacen también los estudios de eficacia con nuevas variantes además. Y en el caso de lo que ha sucedido con la variante Delta, que ha tenido ventajas frente a otras variantes, como que tiene, por ejemplo, un número de reproducción básica mayor al que observábamos en las variantes anteriores, es decir, que cada persona puede contagiar a más personas que con las variantes anteriores. Y este indicador hace que cambie varias decisiones dentro de los países, y esto debido a un indicador que lo reconocemos como cuál es ese porcentaje para la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, en el caso de la variante Delta y cuál ha sido lo que se ha observado en estos estudios de Pfizer, AstraZeneca y Moderna, se ha visto que si bien ha reducido la efectividad frente a una infección sintomática, en términos de hospitalización, de enfermedad grave, de mortalidad, se ha mantenido en los, sobre todo en Israel y Canadá, que se realizaron estos estudios. Y es muy importante tomar en cuenta que todos estos indicadores nos brindan información sobre comparar a los grupos que reciben una vacuna frente a quienes no reciben una vacuna. Y lo que podemos observar en términos generales, que en el caso de la COVID-19, al menos 8 de cada 10 personas vacunadas no presentarían una enfermedad grave o presentarían incluso una enfermedad asintomática. Y en el caso de 1 de cada 10, una enfermedad moderada y en una proporción bastante baja, una enfermedad severa. Por lo que en este momento, mientras no tengamos evidencia de que el virus no está circulando, de que hemos llegado a esta inmunidad colectiva, debemos mantener las medidas de bioseguridad. En el caso de las personas que no se han vacunado, mantienen la probabilidad de riesgo antes de vacunarse, es decir,
Si es que hablábamos de que el 20% de personas presentaban una enfermedad moderada y que además había un porcentaje de personas que podían fallecer, mantienen estas probabilidades. Por lo que es muy importante mantener todos los cuidados como mencionaba. Otro indicador muy importante que comenté anteriormente es este número básico de reproducción de una infección, que es un número promedio de casos que genera un caso. ¿Cómo se calcula esto? Hay múltiples modelos estadísticos, bioestadísticos, para poder llegar a este R0. Es una medida estadística, es una medida teórica. Y esta medida puede cambiar debido a diferentes aspectos, no solamente con respecto a la acción del mismo virus, sino también a cuáles son las otras acciones que se están realizando. No es lo mismo antes de que iniciemos con la vacunación, no es lo mismo un lugar en donde hayan aglomeraciones, una gran probabilidad de estar con muchas personas en lugares cerrados, no es lo mismo que en lugares en donde hay acciones de restricción. Por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda, que ha sido uno de los casos bastante emblemáticos a nivel mundial, que por 3 casos, por ejemplo, deciden disminuir la movilidad o aumentar las restricciones, porque también además hay otros factores, ¿no? Los socioeconómicos, los socioculturales, que también afectan a este R0. Este R0 se puede plantear en múltiples modelos, pero puede ir variando por diferentes acciones. Ahora, en el caso del cálculo, por ejemplo, lo que se ha visto es que el cambio, sobre todo con la variante Delta, que ya no hablábamos de 3, como en el caso de la primera variante, de las siguientes variantes que hablaban de 4 personas, es decir, que cada persona tenía la probabilidad de contagiar a 4 personas, ahora estamos hablando ya de 6 personas. Y esto cambia muchos de los análisis epidemiológicos para la toma de decisiones, ¿no? Si es que nosotros buscamos llegar a esa llamada inmunidad de rebaño, en donde hablamos de llegar a un porcentaje, ahora estamos hablando de un 85%, antes hablábamos de un 72%. Este porcentaje se basa en estos indicadores estadísticos que les mencionaba anteriormente. En este ejemplo podemos observar cómo en el caso de una población que no está vacunada, las personas en azul son personas sin vacunar, pero están sanas, con un riesgo de enfermar. En el caso del color amarillo son personas vacunadas y sanas, y en color rojo sin vacunar, enfermo y que puede contagiar a otras personas. Ustedes observan en el caso de que no haya personas vacunadas, existe una gran probabilidad de que las personas sin vacunar puedan enfermar. Y esto debido a, y va variando y va cambiando dependiendo de la probabilidad de contagio. Obviamente este indicador no es igual en el caso de las variantes ancestrales que la variante Delta, por ejemplo. La probabilidad va aumentando. Y la probabilidad de que todos se enfermen aquí es muy alta, si es que no hay una acción. En el caso de que exista un 25%, se observa cómo hay personas vacunadas, pero todavía no generan una protección para las personas que no están vacunadas. Cuando ya hay un 50%, ya se observa evidencia de que la probabilidad de contagio va reduciéndose por una parte, no al 100%, pero además va reduciéndose la probabilidad de presentar casos graves. ¿Qué es lo que estamos observando en nuestro país en este momento? Justo tenemos un 50% de personas vacunadas, sin embargo, todavía existe la probabilidad de que las personas que están enfermas, que están sanas sin vacunar, todavía se contagien. Y esto es muy importante tomar en cuenta que se ha tenido evidencia de que independientemente si las personas se han vacunado o no, todavía pueden contagiar, por lo que es muy importante mantener las medidas de bioseguridad para reducir esta probabilidad y aumentar esa protección a nivel poblacional. Si bien la vacuna a nivel individual me reduce mi riesgo,
de enfermar, todavía yo me puedo contagiar y puedo contagiar a una persona que no haya recibido su dosis completa o se haya vacunado, o que debido al azar o por su situación de salud pueda caer en ese pequeño porcentaje de personas vacunadas que todavía puedan enfermar gravemente o puedan fallecer. Por lo que es indispensable, ojalá, mejorar la comunicación de riesgo dentro de nuestro país, sobre todo ahora que también además se conoce una nueva variante que se la denomina MU, que está circulando sobre todo en Colombia, se ha encontrado también en nuestro país y que se habla de que probablemente tenga una mayor capacidad de contagio, por lo que hay que mantener todos los cuidados. Cuando uno observa ya que va aumentando este 75%, hay algunas enfermedades que al vacunar al 75% de la población, y en el caso de que de que no hubieran más variantes después de la variante ancestral, se puede generar una especie de escudo, ¿no? Las personas que están vacunadas y sanas van generando una especie de escudo de muro frente a las personas que no están vacunadas y están sanas. Por eso también en cuanto a el discurso, ¿no? De personas antivacunas, es el hecho de que yo no me vacuné, pero no me enfermé, por ejemplo, de sarampión. Y es porque sobre el 85%, 90% de la población se ha vacunado y es probable que las personas a su alrededor estén vacunadas y el virus no esté circulando. Sin embargo, en la actualidad, debido a las nuevas variantes, esto podría variar, ¿no? Ya llegando a un 90%, esto va cambiando, se va generando ya una especie de escudo, pero la probabilidad todavía existe. 1 de cada 10 personas podrían enfermar gravemente, podrían fallecer o podrían tener una enfermedad leve. Todavía hay una probabilidad de contagio. Y ya cuando hablamos de un 95%, ya se empieza a observar también la reducción de la circulación de los virus, en este caso de la COVID-19, en donde ya se podría empezar a observar también esta inmunidad de rebaño. En la actualidad hablamos de un 85% para poder observar este escenario, pero en otras enfermedades que son incluso más contagiosas, se necesita incluso un 95%. Por eso es muy importante también reforzar la vacunación en niños y evitar casos que ya que son prevenibles, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula este porcentaje? En términos teóricos, y como mencionaba este R0 también, este R0 es un indicador teórico en donde, por ejemplo, si es que existiría una eficacia del 100%, con un R0 de las variantes anteriores, hablábamos de vacunar al 71% de la población. Esto en promedio. Pero con una eficacia de las vacunas de un 100%. Y hay que tomar en cuenta que ninguna vacuna hasta el momento tiene una eficacia del 100%, que sería lo esperable, ¿no? Pero sin embargo todavía hay una probabilidad de contagio. En el caso de la actualidad que estamos hablando ya de la variante del Delta, en donde tenemos vacunas que tienen una eficacia sobre el 94% y para evitar también la mortalidad y la enfermedad grave, incluso cerca del 99%, hablamos de vacunar entre el 83 al 88% de la población. Es un porcentaje bastante alto porque estamos hablando de población que está en riesgo de enfermar. Por lo que en el caso de nuestro país, el 72% de la población tiene más de 16 años. Por lo que es importante, ojalá que lleguemos a ese 72% y ahora que vamos ya a una nueva etapa en donde se va a vacunar a adolescentes, podamos llegar a ese tan ansiado 85%, que es un promedio de lo que se espera para llegar a esa inmunidad de rebaño y tener evidencia de una reducción de la circulación del virus. Ahora hay varios estudios que han hecho simulaciones estadísticas, simulaciones matemáticas para ver cuál es el efecto de la vacunación con y sin medidas no farmacéuticas. ¿Cuáles son estas medidas no farmacéuticas? El uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, el ventilar los espacios, el reducir las aglomeraciones
Por ejemplo, los aforos en los centros comerciales, en los medios de transporte, el aumento de uso de bicicleta, por ejemplo, todas estas acciones que reducen la probabilidad de contagio que no implican un fármaco, que junto con la vacunación han mostrado que tienen y pueden ayudar a una mayor eficacia de reducción de casos. Este estudio, por ejemplo, de Patel y colaboradores, que es bastante interesante porque hizo un estudio tanto de las infecciones, hospitalización y mortalidad. En este gráfico, que es bastante decidor, muestra cómo cuál sería la eficacia si es que se suman estas medidas no farmacéuticas y solamente se vacuna, o se reduce estas medidas y solamente se vacuna. Entonces, en este caso, hasta que inicia ya la vacunación, se va observando cómo los casos van reduciéndose. Las líneas continuas de diferentes colores son las medidas, tanto la vacunación con las medidas no farmacéuticas, y las líneas discontinuas son aquellas en donde solamente se vacuna. Y dependiendo además de la eficacia de la vacunación. En el caso, por ejemplo, de que el mejor escenario, no hablamos de que hay un 90% de eficacia de las vacunas, pero además hay un 75% de personas vacunadas con dosis completas, y observamos esta línea negra cómo se reduce con una mayor rapidez el número de casos, el número de infecciones, y se mantiene en el tiempo, ¿no? Se están haciendo estudios hasta cuánto tiempo podría durar, ¿no?, esta inmunidad por las vacunas y la necesidad de nuevas dosis en el futuro, y esto se está estudiando. No existe evidencia, y algunos países ya han iniciado con una tercera dosis. Ahora, en el caso del peor escenario, en donde hablamos de que la vacuna tiene una eficacia de un 55%, pero además un 25% de personas se han vacunado. Como ustedes pueden observar, es uno de los peores escenarios que pueden existir debido a que hay un gran aumento de casos y la disminución se demora en el tiempo. Y este escenario existe, lamentablemente, en algunos países no han llegado ni siquiera al 1% de la población, a pesar de que la eficacia de las vacunas es mayor al 90%, observamos cómo los escenarios más reales, ¿no?, pueden estar en estas líneas no. Es muy importante también que el aumento de la vacunación vaya conjuntamente con medidas para que se observe con mayor rapidez la caída de casos, pero además se evite nuevos contagios. En el caso de, por ejemplo, se ha observado que a medida que aumenta la eficacia de las vacunas y aumenta la cobertura, la diferencia entre solamente la vacunación o la vacunación más medidas no farmacológicas, pueden llegar a mostrar una curva similar, pero muchos días después. Por lo que sugieren que la vacunación vaya conjuntamente con estas medidas para reducir el número de casos y se observen los efectos positivos a corto plazo. En el caso de lo que ha pasado con el país y en la región, es que observamos diferentes tipos de curvas de casos. Esto es una curva acumulada de casos. Y vemos cómo en el caso de Brasil tuvo una curva bastante elevada y que ya ha mostrado, este es Uruguay, una curva que creció rápidamente, pero ellos avanzaron también rápidamente con la vacunación e incluyeron varias acciones de salud pública y pudieron observar los efectos a corto plazo. Otros países como Chile, en cambio, que tuvieron una curva que iba en crecimiento a pesar de la vacunación rápida, y esto es porque redujeron las restricciones demasiado temprano. Entonces no pudieron observar el efecto positivo de la vacunación a corto plazo. Y curvas como la de Ecuador, que definitivamente ha mostrado una curva en continuo crecimiento, pero con una reducción de la velocidad en los últimos meses, y esto también por un aumento de la vacunación, pero además también porque muchas personas dentro de nuestro país se contagiaron.
Entonces, la suma de múltiples acciones también reducen esta curva. Ahora, y aquí, ojo, las curvas acumuladas de casos confirmados no son comparables entre países. Hay que observar cada una de las curvas y hay que ajustarlas por diferentes variables. En el caso de la variable muy importante es la capacidad diagnóstica que tiene cada país. No es lo mismo la capacidad diagnóstica que tiene Chile que la que tiene Ecuador. Ecuador tiene en este momento probablemente entre 1.500, 2.000 diarios y en un momento más crítico incluso llegó a 5.000 pruebas diarias, pero en el caso de Chile incluso llegó a 20.000, 30.000 informadas diarias, incluso llegó en los momentos más críticos a 80.000. Y este número tiene que ir acompañado también de un porcentaje, y en este caso un indicador importante en epidemiología es la positividad, es decir, de cuántos te sientes, cuántos dan positivo. Y esta positividad, la OMS sugiere que llegue al 5%, y en casos de países que tienen una baja capacidad diagnóstica, al menos al 10%. Y en el caso de nuestro país, en las últimas semanas se ha llegado a reducir a menos del 10%, pero ha pasado casi toda la pandemia sobre el 20%. Ahora, en el caso de países como Chile, incluso ha llegado a 1.1%, es decir, una positividad, yo diría que soñada, pero han invertido mucho en aumentar su capacidad diagnóstica. En el país se necesita reforzar, ¿no?, todo el sistema de salud, incluyendo la capacidad diagnóstica. Y bueno, países como Colombia, Argentina, que se encuentran en este 5%. En el caso de Colombia también ha hecho un esfuerzo bastante alto. Hay que tomar en cuenta que en este momento también han tenido un aumento de casos, pero se han mantenido por cerca del 5%. Ahora, ¿qué ha pasado con la vacunación? Y la vacunación realmente ha mostrado efectos positivos, no solamente en Ecuador, sino en el mundo, y además hay que considerar el gran esfuerzo que ha hecho el gobierno actual por cumplir su compromiso de campaña, ¿no?, de llegar a los 9 millones, que implica sobre cerca del 50% de la población vacunada con 2 dosis. Y estamos hablando que esto aumenta la protección, ¿no?, no solamente individual, sino también poblacional, como lo veíamos en los gráficos, y además se suman otras acciones de salud pública. En el caso de Uruguay, Chile están en el 73, 72%, y en el caso de Venezuela 12%, Paraguay 25%, Perú 25%. Ecuador se encontraba realmente en los últimos lugares con el gobierno anterior, pero ha habido un salto bastante grande, bastante amplio en los últimos meses. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que, como mencionaba antes, la vacunación no es la única acción de salud pública para reducir una pandemia y que para ver los efectos a corto plazo deben ir de la mano con otras acciones. En el caso de Inglaterra, en donde se puede observar, yo creo que les traje este gráfico porque es uno de los más decidores, ¿no?, del efecto de las vacunas, porque además ellos usaron tanto Pfizer, AstraZeneca, y avanzaron rápido, sobre todo con la primera dosis, ¿no? Y redujeron esta probabilidad de enfermedad grave, de mortalidad, y se puede observar cómo, a pesar de que tuvieron en el mes de junio, julio, un incremento bastante alto de casos, el número de muertes no se vio reflejado de esa manera como en el caso de los casos diarios. Ellos tienen una buena capacidad diagnóstica, si bien su sistema de salud también se ha debilitado, sin embargo, han hecho un gran esfuerzo por un diagnóstico temprano y oportuno para tomar las acciones de salud pública. Y lograron también prevenir que la curva de mortalidad crezca. Entonces, definitivamente, si uno puede comparar estas curvas, hay que tomar en cuenta que la curva de mortalidad aumenta entre 15 y 20 días después de que incrementa la curva de los casos. Si hay un diagnóstico temprano, oportuno, se pueden tomar decisiones oportunas y evitar que los hospitales vuelvan a tener una ocupación bastante elevada. Entonces, en el caso de Inglaterra, en esta segunda ola que tuvieron, bastante elevada,
se observó también una elevación de la mortalidad. Sin embargo, en esta última ola que tuvieron, se observó un crecimiento bastante elevado de casos, pero no de mortalidad. ¿Hubo mortalidad? Sí. Redujeron restricciones rápidamente, lo cual varios epidemiólogos, salubristas, dieron a conocer que era muy temprano, pero la vacunación ayudó mucho a esta reducción y además también el tomar medidas tempranas para poder evitar un crecimiento de la mortalidad. ¿Qué es lo que se observa en Ecuador? Como les comentaba, debido a la baja capacidad diagnóstica es un poco difícil observar con tiempo, ¿no? Y poder tomar decisiones bastante tempranas. En el caso de nuestro país hemos tenido curvas de crecimiento, una curva de crecimiento acumulado continua, se redujo la velocidad, sí, en los últimos meses, pero todavía tenemos un incremento de casos activos, es decir, los casos que tienen un diagnóstico en los últimos días se van sumando y que podrían contagiar. Sin embargo, no es tan clara, ¿no?, como la imagen anterior que les mostré, cómo va de la mano la curva de casos y la curva de mortalidad, porque hemos tenido prácticamente incluso una meseta en algunos meses de un aumento de casos y que va acompañada de la curva de mortalidad. Sin embargo, y creo que para todos ha sido bastante claro que en los últimos meses ha habido una disminución de casos, una disminución de mortalidad y una disminución sobre todo de casos graves, que yo creo que ha sido uno de los indicadores que más se han utilizado a nivel nacional, porque han sido, yo creo que de el dato más duro, ¿no?, que ha existido en el país. Ojalá se pueda aumentar la capacidad diagnóstica para poder evitar curvas en el futuro. Y como mencionaba, es muy importante que las vacunas vayan de la mano con acciones de salud pública. La vacunación es una de las tantas acciones de salud pública que en este gráfico del queso suizo, ¿no?, en donde hay varias acciones que van formando una barrera para evitar que hayan nuevos casos. La vacunación es una de estas, por lo que es muy importante el no descuidarnos hasta tener evidencia que el virus no está circulando. Si quitamos una de ellas, y es una de las más importantes, podemos aumentar el número de casos, como ya lo hemos visto en otros países que incluso han tenido una vacunación sobre el 50% de su población y que han visto curvas en aumento, por lo que es muy importante en nuestro país el poder dar información, incentivar y motivar el buen uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico, el evitar los espacios cerrados y las aglomeraciones para poder ir sumando estas barreras a este queso suizo y poder evitar nuevos casos. En nuestro país es necesario las medidas de bioseguridad, además de pensar, ¿no?, que es necesario la vuelta a clases de los niños, niñas y adolescentes, que es indispensable que ellos vuelvan, ahora con la vacunación también de adolescentes, ayuda a la reducción de casos graves, y además el aumentar esta capacidad diagnóstica, el reforzar esa capacidad diagnóstica, un trabajo conjunto de todos los ministerios, el ojalá priorizar y observar la crisis sanitaria que existe a nivel nacional para poder trabajar conjuntamente, además de toda la ciudadanía bien informada y ojalá por medios que puedan llegar de una manera muy aceptada. Hay que reducir las fake news, ¿no?, y poder educarnos y educar también a la población. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación, realmente un gusto compartir con ustedes. A usted muchas gracias, doctora Gómez, por la charla y pues por darnos estos datos que son fundamentales y complementarios a lo que ya hemos estado hablando sobre las vacunas durante estas dos primeras exposiciones. La pregunta sería sobre todo en el tema, hablando de epidemiología, ¿no? En el tema de cómo se comporta el Ecuador epidemiológicamente hablando y complementar un poco lo que ya dijo usted. ¿Cómo nos comportamos frente a la tendencia internacional? Estamos viendo que a inicios de la pandemia, como ya vimos, los picos en Europa eran un mes y caso seguido en nuestro país llegaba más tarde. Si bien es cierto, ahora estamos viendo que en otros países hay unas nuevas olas por ciertas variantes. Esperamos en el país que se comporte de la misma manera. Muchos colegas, muchos pacientes también están seguros en este momento. Dicen que estamos bien porque los casos bajan, pero qué peligroso puede ser eso para nosotros
el no estar listos en una siguiente ocasión? Bueno, definitivamente son múltiples factores los que afectan una curva epidemiológica, desde el diagnóstico temprano, el aislamiento oportuno, el que las personas mantengan todas las medidas de bioseguridad o no, que se hagan controles oportunos, vigilancia epidemiológica, todo esto va sumando y va restando probabilidades de contagio. En el caso de nuestro país, definitivamente sí ha existido un relajamiento, también una falsa sensación de seguridad que en varios momentos de este tiempo de la pandemia nos ha jugado en contra, ¿no? Uh, hablemos de Día de la Madre, Día del Padre, vacaciones, feriados que nos han afectado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que es una enfermedad respiratoria que con el tiempo tienden a tener estas curvas más estables, más estacionarias, pero y sin embargo, la probabilidad de una variante todavía existe, por lo que yo no podría decir si de aquí al próximo año o a diciembre Ecuador no tendría casos y tal vez nos quitemos la mascarilla, no podría decirlo ni afirmarlo. Y epidemiológicamente también la realidad del país es diferente. Los cantones, las provincias han mostrado curvas epidemiológicas totalmente distintas, y que se debería analizar y también tomar decisiones en términos también de estas diferencias, ¿no? Y estas diferentes realidades. Y por otra parte también, ¿cuál es el porcentaje de vacunación de personas vacunadas en los diferentes cantones y en las diferentes provincias, que también afectaría las curvas epidemiológicas en un futuro? Por lo que yo, desde mi punto de vista, en este momento es muy importante aprovechar este momento epidemiológico en donde hay una reducción de la curva. Hay que tener cuidado y ojalá una vigilancia epidemiológica que se fortalezca para poder evitar que colapsen los hospitales y aumenten los casos graves, pero sobre todo el informar, el mejorar la comunicación de riesgo, el decirle a la población esto está sucediendo, el análisis de las curvas epidemiológicas. Lamento decirlo, pero no hemos visto una sola curva epidemiológica explicada por una autoridad sanitaria al país. No se ha hecho, no se hizo y ojalá se haga. Y eso es parte de una comunicación sanitaria, de una comunicación al país. Varios países lo han hecho, lo hacen incluso una vez por semana, diariamente, dependiendo de la situación epidemiológica, y en el país no ha sido así. Y hay que tomar en cuenta que el efecto positivo que ha tenido la comunicación de lo que está sucediendo en el país. Cuando se dio a conocer que la variante Delta ingresó y que teníamos estas nuevas variantes en El Oro, en Guayaquil, se realizó estas acciones de disminución de movilidad, se observó cómo también se redujeron los casos y no aumentaron como se esperaba en el caso de estas curvas epidemiológicas. Entonces son múltiples factores que podrían afectar las curvas. Correcto, doctora Gómez. Y bueno, en honor al tiempo, eso sería todo. Muchas gracias, doctora, muy explicativa la charla y sobre todo recordar que este es un mensaje que tenemos que llevar nosotros, los médicos, el área de salud, para solucionar estos problemas de salud pública. Doctora Gómez, nuevamente agradecidos por su presencia, por su participación y deseándole una buena noche. Muchas gracias por la invitación. Una buena noche.